presentes, agradecer al presidente de la mesa y mis compañeros de mesa. Muy agradecido con el doctor Gastón Fernández. Aquí delante de él confieso que cuando fue la invitación es como que un entrenador de fútbol te convoca a la selección. Es algo muy importante para mí, diría el día más importante a nivel académico. Y el número 8, que es el octavo congreso, parece que el número 8 me sigue porque es el día del aniversario con mi esposa y el día que nace mi hija. Así que es muy grato y muy agradecido. Y un honor y un reto también exponer frente a tan magistrales ponentes italianos y peruanos, desde luego, y trataré de ceñirme el tiempo lo mejor posible. Como es un octavo Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial, he creído pertinente, pretendo tocar, tengo la idea de tocar 7 puntos, no sé si el tiempo me lo permita, pero seré muy rápido. Creo que es importante que los juristas italianos destaquen algo que es muy importante en Perú. He intentado poner en español y en italiano, ojalá lo haya hecho lo mejor posible, pero es que la responsabilidad civil no se enseña en todas las facultades de Derecho, ni en las maestrías. ¿Y esto por qué se dice? Porque si no se enseña, lo que se tiene es una suerte de abogados autodidactas en muchos casos y que tienen que aprender cuando ya les llegó un caso de proceso de daños y perjuicios. Primero, la responsabilidad civil de forma única y céleremente sobre términos de responsabilidad médica. La pregunta es, ¿quién asume esos costos de una defensa, vamos a decir, no tan positiva? Los clientes, los patrocinados. Esto es, sobre todo, ha sucedido en provincia cuando converso con muchos colegas, me dicen, esto no se enseña. Y en días tengo que aprender de responsabilidad civil y aparte tengo que aprender de responsabilidad civil médica. Entonces este es un punto muy interesante. Luego es que creo que es importante, aquí en el Perú lo que nosotros tenemos es la Academia de la Magistratura, donde enseñan a los jueces. Yo propongo, como una suerte de joven que aspira a ideales, que al menos nos establezcan un 1% para poder asistir, para dialogar con los jueces, desde el punto de vista de la academia con la magistratura. ¿Por qué? Porque creo que en estos espacios académicos no se cierran los espacios a los jueces, como la colega que tenemos, pero en la academia, respetando su reglamento, tengo que destacarlo, es conforme que solo están los magistrados. Entonces, este es un primer diagnóstico muy rápido. Y entonces, a propósito de la lectura del interesante y la exposición del doctor Granelli, creo que es importante destacar que en el Perú, tenemos que ser sinceros, en más del 50% la gente se automedica. Y no solamente el problema está desde el punto de vista de las entidades sanitarias. ¿Por qué? Porque también las farmacias, boticas, ponen inyecciones, ampollas, y también han existido casos en los cuales no tienen la suficiente expertise y ha generado posteriormente, es un caso de responsabilidad médica, podríamos decir que era un auxiliar, de repente, pero ojo, 2 cadenas de farmacia han dicho, no nos pueden prohibir esto, y hace poco el Ministerio de Salud ha dicho, ellos tienen la potestad de aplicar ampollas, pese a que necesariamente no tengan la suficiente expertise. Ahí tiene la ley 32033. ¿Qué normativa es aplicable? Rápidamente, tenemos el Código Civil, tenemos la Ley General de Salud, el Código del Consumidor que refiere a las medidas correctivas, y ahora cuando el proveedor acepta en el arbitraje de consumo, ya desde el punto de vista de consumo por el servicio de indemnizaciones, ya hay casos en Indecopi, en arbitraje de consumo, donde se está otorgando daño moral. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos casos de responsabilidad médica que demoran ¿cuánto? ¿10 años? ¿11? Pero justamente con el SECONAR, que forma parte de su salud, donde es un arbitraje, se pretende reducir el tiempo para que las personas vean satisfechas los perjuicios en un menor tiempo, que es muy importante. En el Código Civil nosotros tenemos el artículo 1769, que refiere si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos, el prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios, pero tenemos el artículo 1329, que hace alusión, y ha sido comentado el día de hoy, a la presunción de culpa libre.
Luego tenemos el artículo 48, que es muy importante, que refiere a la responsabilidad solidaria por parte del establecimiento de salud por los actos que deriven del médico, siempre que haya una relación de dependencia. Estoy tratando de correr por el tiempo para respetarlo. Y tenemos, miren, qué caso, yo lo había denominado como el caso más emblemático, porque fue el caso, hasta hicieron bromas de eso, porque una persona fue para que le amputen la pierna izquierda y le amputaron la pierna derecha. Hicieron bromas hasta el punto que decían: en el sistema de salud en el Perú tienes que tatuarte dónde te van a amputar, porque si no te lo tatúas te van a amputar la otra. Pero ¿cuál fue el tema fundamental en este caso? El tema fundamental fue la historia médica que decía: se debe amputar una pierna. Nada más. No se decía si la izquierda o la derecha. Entonces, los médicos hubieran liberado de responsabilidad posiblemente si hubieran dicho: no podemos operar porque no sabemos qué pierna es. No podemos jugar al azar. Pero lo hicieron y se dieron con la sorpresa porque el paciente había afirmado que era la pierna izquierda. Pero no aparecía en la historia médica. Este es un caso muy interesante de un señor de 84 años. Y el segundo caso es un caso emblemático también, y si ponen esta casación en internet, en Google, el mismo número, lo van a poder leer a plenitud. Como están viendo, un bebé de 6 meses de nacido que entró en una estructura sanitaria con un diagnóstico y luego de 3 horas de intervención, porque no le hicieron los análisis de sangre, los análisis previos que corresponden, entró en estado vegetativo. ¿Cuánto se estableció el monto? 3,5 millones de soles, por la dependencia que va a tener de sus padres y porque no va a poder valerse por sí mismo. Son 2 casos emblemáticos, y aquí rápidamente conecto algo que ya la doctora Ferrer ha dicho: no tenemos tablas. Y eso quiere decir que el juez puede decir 1 millón, 2, 5, 50, 100, dependiendo del tipo de motivación que tenga. Pero yo me centro, sobre todo, espero estar en el tiempo, estoy siendo bastante serio, en la idea del perito y el daño moral que habló el doctor Carlos. ¿Cómo es que se evalúa el daño moral? Aquí es un poco discrepancia con el doctor Gastón con mi postura de la pericia psicológica y demás. Pero miren, el ámbito psicológico es algo que a nivel de ley se deja muy de lado. Recientemente, hace un par de meses, se ha establecido: es necesario un psicólogo en los colegios, porque parece que no importa. Y a veces el psicólogo no es psicólogo, sino auxiliar, cuida a los niños, no trata a los niños. Pero la psicología es un aspecto fundamental, y van a ver por qué. Porque el psicólogo se entiende que es un especialista en la salud. Hace 2 días se ha aprobado una comisión del Parlamento peruano que el psicólogo ahora va a poder diagnosticar. Miren que en Perú nosotros tenemos 3 niveles. La consulta voluntaria, luego tienen la consulta comunitaria de salud mental y luego tienen la consulta psiquiátrica, que es daño moral en los 2 primeros, daño a la persona en el tercero. El daño moral no puede ir al tercero. Y aquí tenemos justamente que la pericia médica, que el informe psicológico pretende aproximarse a la verdad a través de una evaluación objetiva, entiéndase del experto con sus credenciales y demás que va frente al juez, que determina las causas y las lesiones médicas. Y es importante destacar que no es solamente decir: ya, presente el informe psicológico, daño moral. No, porque se puede contradecir y hay una necesidad en el contradictorio de explicar las inferencias. Y aquí ya estoy llegando al final, lo prometo. Esto es 1 minuto, doctor, no me pasa. Esto es algo que sucede en la práctica y que lo he visto mucho. ¿Qué es esto, profesor Bruno? Dicen: ¿sabe qué? Como el juez no tiene tablas y como el juez muchas veces no exige el informe psicológico, contrato a cualquier psicólogo y le digo: escribe que Martín ha sufrido daño moral. 80,000 soles. Y el juez dice: no me parecen los hechos 80, dale 10. Pero la persona sabe que va a recibir algo en muchos casos, en otros no. Esto es algo real.
Y mire lo que dice este informe, ¿no? Dice que se analiza las áreas de la personalidad, inteligencia emocional y la autoestima. Esos son 3 tests que tienen que ser aprobados por el Colegio de Psicólogos o tienen que ser respaldados. No es que simplemente digo evalué la personalidad y ya está. Y justamente, y ahí viene mi propuesta, y con esto cierro. Hay falta de tablas y por eso el juez sigue estableciendo los montos que considere, porque no hay tablas, no hay límites. Pero esto también ha sido criticado por la profesora McCausland, porque dice, hace 2 semanas en Colombia, dice, si nosotros ponemos tablas, afectamos la equidad para evaluar de forma individual la afectación emocional de la persona. Es necesario la afectación psicológica, aquí justamente los niveles que le decía, primero, centro de salud, el Arco Herrera, y genera justamente, y esto ha sido dicho por la profesora María Guadalupe, el profesor Tamayo en Colombia y demás, que cuando no se acepta la cuestión psicológica, estamos cubriendo el daño moral con una suerte de paraguas, que es la sanción punitiva. No quiero aceptarlo, pero pongo un nivel muy alto y no tengo una prueba fehaciente. Y con eso, con un mensaje en italiano, espero estar bien escrito. Les agradezco su tiempo y perdón si me excedí, reitero el agradecimiento, doctor Gastón.